grabación. Bueno, en este video vamos a ver el análisis de la información recolectada a partir de un formulario de Survey 123. Recordemos que los formularios de Survey 123 recolectan información espacial a través de la localización de un punto, una línea o un polígono, en este caso puntos, que fue lo que hicimos en el video anterior. Entonces, lo primero que uno debe hacer es iniciar sesión en Survey 123 o a través de ArcGIS Pro entrar a la aplicación Survey 123. Vamos a dirigirnos a una de las encuestas que se había desarrollado en ese momento, video anterior. Aquí por lo menos tengo 8 registros. Y entonces, recordemos que en el diseño de nuestra encuesta es fundamental, de pronto no solamente el nombre completo, el número de documento, es el que nos va a identificar, es la llave primaria que nos permite que un usuario no se repita dentro de una encuesta. La ubicación de la residencia, recuerden que siempre esta pregunta es importante dejar aquí dentro de las características, utilizar la ubicación del dispositivo y solicite la ubicación cuando se abra la encuesta o la anterior a ella, que se utilice la ubicación del dispositivo y solicite la ubicación cuando responda esta pregunta. Esta cuando abra la encuesta y esta cuando responda la pregunta. Esta es fundamental ya que aquí vamos a tener coordenadas latitud y longitud, es decir, en Y y en X. El resto de preguntas dependiendo del tipo de formulario. Entonces nos devolvemos aquí en información general, entonces vamos a encontrar el número de registros, personas que nos han contestado, total de participantes, fecha de primer envío, primera fecha de envío, es decir, las fechas en las que se elaboraron, los usuarios, de acuerdo a cómo se lo guiaron. Si fue de pronto alguien fuera de la universidad, puedo eliminar la encuesta. Aquí en diseño entonces ya vimos que es o modificar, ¿sí? Nuestra elaboración del diseño como tal. Aquí en colaborar, recuerden, es fundamental que cuando estén elaborando la encuesta, que aquí quien puede enviar los datos, todo el público, para que la puedan abrir a través de un navegador, no obligatoriamente a través de la aplicación Survey 123, porque puede ser que hayan usuarios que no tengan esta aplicación en su celular o que no tengan un usuario de Survey 123, entonces preferiblemente directamente al navegador a través de compartir un vínculo o descargando el QR. Y aquí solamente agregar nuevos registros. Cuando hagan cambios en esta pestaña le dan guardar, ¿sí? Ten en cuenta el estado de la encuesta todavía está abierta, pero yo la podría programar para que se abra en una fecha y se cierre en determinada también. Analizar, entonces en el analizar me va a permitir ver en gráficos y en tablas todo lo que yo tengo acá, 9 términos, ¿cierto? Entonces puedo ocultar esta tabla, mostrar, pues realmente aquí es el número de registros, aquí el tipo de documento, entonces aquí todos respondieron que era cédula, en cuenta pasaporte, y yo me paso por cada uno de ellos, me dice, lo puedo tener en columna, en barra, circular, en mapa pues en este caso no aplica, ¿no? Pero bueno, dejémoslo circular, listo. Acá el total de respuestas siempre debe coincidir. 8 número de documento, pues ese no es que vayamos a tener algo representativo, pero en otra pregunta seguramente sí sería importante representar esto, pero en este caso pues para nosotros no. Cuando nos aparece esto de ajustes, el número de clases, intervalos, eso es importante porque a veces en los gráficos podemos configurar nuestro gráfico, entonces tenerlo presente. La dirección de residencia, ¿sí? 9 términos o un mapa, en este caso no. La calificación, entonces barra lo mismo circular dependiendo de lo que necesitemos. Y ese, digamos, él hace como un concepto por cada una de las preguntas, inclusive aquí en el lado izquierdo podemos saltar a cada una de ellas y que nos las muestre, ¿sí? Entonces si yo le doy aquí doble clic, él salta directamente aquí a la pregunta y me lo muestra. Puedo imprimir una vista actual, es decir, puedo decirle acá que me imprima, ¿cierto? Como este formulario, como las respuestas que se dieron, e inclusive aquí en la parte superior derecha también me aparece el número de personas que respondieron. ¿Listo? Eso en la tercera opción, bueno, en la tercera opción no, sino en la opción de analizar. Vamos a ir a la opción de datos y en la opción de datos entonces nos va a salir los puntos representados, ¿sí? en, en un mapa, en un base map. Ese mapa puede ser
Bueno, aquí este es el registro total de los datos. Entonces cuando queramos imprimir, claro, si tengo las otras ocultas, tengo que desplegarlas para que salgan en un PDF. Esto acá lo voy a dar cancelar. Aquí les decía que podíamos utilizar cualquier base map. Vamos a ver acá, por ejemplo este oscuro, ¿sí? Entonces lo podemos ocultar esta tabla o la podemos hacer un poquito más baja. Sin embargo, siempre hay registros que quedan, digamos, fuera del lugar donde se trabajó. Por ejemplo, vemos aquí en este que alguien me respondió, sí, yo le doy un clic, me sale aquí al lado derecho. Alguien me respondió que vivía por allá en el Sahara Occidental. Pues yo desde aquí podría eliminar ese registro, ¿sí? Si es necesario. De pronto esos registros que quedaron mal diligenciados lo puedo eliminar, no pasa nada. Eliminar este registro, sí. Y listo, ahorita se elimina. Entonces ya no tendría 8 respuestas, sino solamente tendría 7 respuestas. Me puedo acercar acá y lo que yo puedo hacer aquí, obviamente ya no va a eliminar otro registro. Lo que yo puedo hacer acá es en la parte de abajo me aparece mostrar solo registros seleccionados, pero aquí en el lado derecho borrar selección. Borrar selección no significa que vaya a borrar el punto, sino va a limpiar la selección. Entonces la limpiamos y siguen los 7 registros hasta el momento. Aquí yo lo estoy viendo como en vista formulario. Si yo lo devuelvo acá, pues des en cuenta, me quita esa vista formulario que tengo acá al lado derecho, o la que tenía allí. Abrir en el visor de mapas, lo puedo exportar como un CSV, un Excel, un KML, un shapefile o una file database. Si yo tengo varios registros, pues ya sé que están bien, los puedo directamente exportar como un shapefile, pero también lo podría exportar para trabajar en un Excel y depurar o filtrar esa información. Un KML si no tengo instalado y quiero ver rápidamente los puntos, y lo puedo descargar, digamos, un KML y que se visualicen a través de Google Earth Pro, ¿cierto? Si no tenemos ArcGIS Pro, no tenemos QGIS, no tenemos alguno de esos software, lo descargamos en este. Lo único que descarga casi siempre es comprimido. Le decimos extraer y por allí arriba entonces nos aparece una carpeta que se llama Survey 123 y pues si yo le doy doble clic, lo que les decía, me va a abrir rápidamente en una aplicación que soporte este tipo de extensión de archivos KMZ, KML, que en este caso es Google Earth Pro, que es la que tengo destinada para eso. Entonces me aparecen, digamos, esos puntos donde se encuentran localizadas esas personas. Si yo le doy clic, también me aparece la información que diligenciaron de acuerdo a las preguntas que establecí. Volvamos aquí un momentico al formulario. Entonces recuerden, también lo pueden exportar como una file database. En caso tal de que tengan mucha información, pueden generar un informe, ¿sí? Solo registros seleccionados o todos los registros. Pueden hacer un recorte, en este caso no es necesario. Pueden fusionar páginas, fusionar continuo, que me parece mejor. Es decir, que por cada usuario apareciera una página diferente, o mejor que apenas termine de contestar un usuario, aquí sea continuo en formato Word o en formato PDF y le decimos generar, mostrar créditos y podemos ver una vista previa del informe. Entonces también podemos generar un informe en caso tal de que lo necesitemos. Entonces des en cuenta, aquí ya está generando el informe, se demora un poco pero allí lo visualiza. Aquí abrir el visor de datos, el visor de mapas, perdón, lo que me va a permitir, esto de pronto en el video anterior no lo expliqué, pero lo que me va a permitir es ver esos datos a través de un mapa, ¿cierto? Que yo pueda ir modificando, que yo pueda ir allí editando como tal, ¿sí? Lo mismo, ustedes pueden cambiar, recuerden que pueden añadirle aquí las tablas, entonces le pueden añadir una tabla, qué tipo de tabla pueden añadir, que si quiere una leyenda, entonces que le aparezca esta leyenda de Survey 123, ¿sí? Capas, si tuviéramos más capas por añadir, pero en este caso tenemos esta, si la apagamos pues la quitaríamos, pero no tenemos nada más, pero podríamos añadir, por ejemplo, en este caso las localidades. Démoslo aquí, cancelar las localidades, agregar un archivo. Es decir que podríamos explorarlo después cuando veamos cómo generar un dashboard y demás. Podríamos allí trabajarlo nuevamente, cambiarle el mapa base, ¿sí?
y usted seguramente podría guardar esto que está realizando. Aquí le puede hacer muchas más cosas, efectos, estilos. Sigue editando, ¿sí? Y por acá seguramente des en cuenta, acá yo le puedo dar guardar y abrir, y cuando yo le digo guardar y abrir, entonces lo puedo guardar como un nuevo mapa, ¿sí? Y entonces le tienen que agregar un título, y todo este contenido recuerden que les quedará guardado en ArcGIS Pro. Por ejemplo, mapa de residencia de los universitarios. Agregar etiquetas, es importante agregar etiquetas. Acá pongámosle casas. Listos. Guardar. Le podemos dar un resumen también, pero pues por lo menos que le agregue una etiqueta. Y mapa de residencia de los universitarios. Entonces allí ya quedó listo. Información de cosas que puedan traer. Y puedo compartir este mapa, es decir, que a cualquier persona con el vínculo podría generar que vea este mapa, que lo abra como una aplicación, es decir, que yo le doy acá control V, que es el vínculo que acabo de copiar, y tendría que abrirme ese mapa que acabo de modificar, que realmente no le he hecho muchas modificaciones, es algo muy sencillo por el momento, pero usted le puede agregar muchas más cosas, ¿sí? Gráficos y demás, todo eso lo puede hacer, pero depende de lo que usted tenga. Pues cualquier persona podría entrar y visualizar, y seguramente si le da un clic aparecer la información de esos puntos que usted está compartiendo con otro colega. Volvamos al formulario un momentico, a cerrar acá, y aquí ya me dice que ya descargó, es decir que ya está listo para la descarga. Y cuando yo lo hago de esta manera, entonces lo que él hace es lo siguiente: como yo le dije continuo, entonces él me lo va a mostrar. Permítame, quito esto, que cada vez que se respondió una de esas 7 personas aparezca el nombre, las respuestas e inmediatamente el de la segunda persona, nombre y respuestas. Cuando tengo muchos registros, estos informes pueden tardar un poco más de tiempo en generarse, pero es por el número de respuestas de acuerdo a las personas que han respondido la encuesta. Listo. Por último, en ajustes, bueno, ya si ustedes tuvieran que hacer algunos ajustes, pero normalmente es con cuál versión se utilizó, con la que se publicó, pero puedo utilizar la versión más reciente, ¿sí? Y guarda los requerimientos. Listos. No les olvide siempre compartir su encuesta a través del link o el QR, compartiéndolo y demás. Yo en analizar lo que he hecho previamente dentro del video, pues para que no nos comiera tanto tiempo aquí en datos, perdón, lo que hice fue descargar esto en formato shapefile. Lo descargué, lo cargué aquí directamente en una encuesta en la que nos habían respondido aproximadamente 363 personas, y con esas 363 personas, entonces lo primero que hago es, recordemos que esto tiene un sistema de coordenadas, en ese caso fue 4326 porque las coordenadas de latitud y longitud venían en grados decimales. Si miramos en la tabla de atributos, a ver si nos aparecen allí, entonces por allí está la creación, la edición, quién contestó, facultad, fecha, dirección, una problemática que en ese caso se solicitó que hubieran evaluado, pero estos puntos traen de por sí unas coordenadas, que si yo creo los campos de X y Y de tipo double, podría darme cuenta que tienen unas coordenadas, y ya nos vamos a dar cuenta en que están esas coordenadas. Entonces vamos a darle calculadora geométrica, y nos vamos a parar en el campo X, en el campo y entonces a X le vamos a calcular entonces la coordenada en X, a Y la coordenada en Y. Le digo que el sistema de coordenadas es el mismo en el que están y le digo OK. Listo, y entonces al finalizar voy a encontrar que tengo las coordenadas, como les venía diciendo, tanto en grados decimales X y Y. Entonces paso seguido, después de que ya tengo unificado y ya he hecho los filtros previos para unificar todos esos puntos, todas mis respuestas, debo hacer lo siguiente. Primero voy a proyectar, entonces proyecto estos puntos que están en 4326, los voy a proyectar a un sistema de coordenadas plana, en este caso 9377.
Ya los he proyectado acá en Spatial Reference, ya me aparecen 93, 77. Y que cuando yo calcule esos puntos en esas coordenadas, vamos a hacer acá que me calcule la geometría. Recuerden que desde aquí también los podemos crear X y Y. Entonces para X la coordenada en X, para Y la coordenada en Y. Le digo que el mismo sistema de coordenadas en que viene puntos P, que ya son los que se supone que proyecté. Entonces cuando abro la tabla de atributos de puntos P, al finalizar tengo las coordenadas, pero ya no en grados decimales, sino en coordenadas planas en este caso. Listo, ya teniéndolo en coordenadas planas, vamos a utilizar la segunda herramienta, que es el Kernel Density del Spatial Analysis Tools. Entro los puntos proyectados. Él me pregunta que si hay un campo de población, en este caso no, ¿sí? Le digo dónde lo voy a guardar y recomendable un tamaño de celda de 30. Unidades, área de unidades, entonces lo puedo trabajar en kilómetros cuadrados, en metros cuadrados, ¿sí? Las unidades en que vayan a trabajar. Aquí la celda de valores son de densidades y el método es planar. Entonces generamos nuestro mapa de calor a partir de estos puntos de una encuesta, ¿cierto? Una encuesta que he trabajado en Survey 1, 2, 3 y que seguramente me va a permitir hallar esas densidades. Entonces recordemos que el kernel density, mientras allí no lo genera, predice la densidad de puntos, ¿sí? Qué tanta densidad de puntos, es decir, qué tanta cantidad de puntos hay en un área determinada. En este caso esa área va a ser circular, ¿sí? Por eso es un radio, y donde la distancia es menor que el radio, ¿sí? En este caso pues vamos a utilizar esta fórmula para hallar esa densidad. Recuerden que esa densidad de kernel, que aquí les voy a dejar el enlace de esta página donde lo explica, a través de ese radio hace una búsqueda predeterminada, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a revisar, que es lo que nos da allí en ArcGIS Pro. Entonces ya lo está calculando, ya lo está generando. Vamos a esperar que lo termine de hacer, ¿sí? 30. Bueno, parece que las unidades en metros, pues metros cuadrados fue como muy pequeño, porque si nos damos cuenta no es que nos aparezca tanto, como los hubiéramos dejado, yo creo, considero que en kilómetros. Verdad que tengo puntos por fuera, en este caso de Bogotá, y pues que haga una distancia un poco más grande, ¿sí? Recuerden que es a partir también de ese tamaño de ese radio. Entonces esperemos que lo genere. Y último truco acá dentro de este video, dentro de Survey 1, 2, 3, tener presente que uno yo lo puedo descargar así, pero también en un Excel yo lo podría descargar, unificar los datos, a veces los campos, a veces la encuesta tiene que ser unificada. ¿A qué me refiero unificada? A que se generen el mismo número de preguntas, ¿sí? Que tengan establecido como un predeterminado, por llamarlo así, y que ese número de preguntas, pues en este caso necesitamos sí o sí seguramente. Miremos por ejemplo acá, cuando yo lo descargo en Excel, pues me deben salir todos los campos que yo generé, pero puede ser que algún usuario, alguna otra persona no haya generado alguna pregunta. Como les decía, el identificador sería la llave primaria para identificar si hay duplicados, no hay duplicados, ¿cierto? Pero mire que en el Excel, a diferencia de lo que veíamos en ArcGIS Pro, ya allí me aparecen las coordenadas X y Y, y de las cuales las calculé para que para los puntos de que habían sido descargados en formato shapefile directamente desde el formulario Survey 1, 2, 3. Listo. Entonces vamos a ver. Ay, ¿será que número? Ah, es que acá. Ninguno. No tenemos ninguna población. Recordemos que no tenemos ninguna población. Acá, en campo de la población. Disculpen con ustedes, pero claro, es que aquí ya no. Porque si tuviéramos un campo con población, sí, pero en este caso, no. Entonces por eso ese es opcional. Recordemos que si no lo tenemos, pues le dejamos la opción de ninguno. Para ir a por eso. Entonces recuerden CSV, Excel, o inclusive una file database, que pues va a pesar mucho menos, y dependiendo del número de puntos pues va a estar allí organizada dentro de unos cajoncitos que son unos future dataset,
y unos future dataset y unos como future class van a quedar guardados esos puntos. Entonces démonos cuenta, hacen unas densidades, ¿sí? A partir de, entonces con unos colores más intensos donde se encuentra una mayor concentración de esos puntos. Le cambiamos un poquito la simbología a estos puntos. Si le doy un clic, creo que sí, si no ya le damos clic. Pongámoslos en rojos un momentico para ver esa densidad, donde se encuentra más, donde se encuentra menos. Bajémosle un poquito el tamaño, bajémosle a un 6. Listo. Entonces claro, hay una mayor densidad hacia unos lugares, hacia otros puntos menos, hacia unas localidades. ¿Sí? Entonces de allí podríamos obtener nuestro mapa de calor, algunos más dispersos, como les decía aquí en este caso, cuando yo hice el kernel density, tener en cuenta las unidades de área, ¿sí? En este caso utilicé kilómetros cuadrados, bueno, y un tamaño de celda de 30. Si yo cambio este tamaño de celda a 30, obviamente se va a modificar porque recuerden que va a ser un poco más fino. Un tamaño de celda de 30, es decir, la resolución espacial más pequeña con 30, mucho más grande con 60, entonces más fino con 30 que con 60. ¿Listos? Y hasta ahí este video de cómo hacer uso de esos datos. Ya después podemos seguramente utilizar otras herramientas, pero cómo podemos hacer unos mapas de calor. En este caso recuerden que lo bajé a una resolución de 30 y lo trabajamos así. Recuerden que esto nos permite ver esa densidad, en este caso de puntos. Bueno, de puntos podríamos tener una barrera, ¿sí? Una capa de barrera que por ejemplo me hiciera solamente hacia las localidades de Bogotá. Entonces podríamos ingresar acá como una capa barrera las localidades, ¿sí? O podríamos seguramente tener en cuenta un polígono, ¿sí? Qué sé yo, podríamos dibujar también un polígono que hiciera como a la vez de esas barreras, pero permitamos que termine de hacerlo pues para que no vaya a interrumpir el proceso. Ay, perdón, un polígono, no un multipass sino un polígono, y que ese polígono usted pudiera hacer aquí por ejemplo en estos puntos. F2 para terminar, y que no tenga en cuenta lo que está fuera del polígono, sino solamente se tenga en cuenta lo que está dentro del polígono. Eso también lo podemos hacer con este kernel density. Entonces esperemos el resultado. Como siempre les digo, espero que este video sea de su utilidad, puedan compartir el conocimiento y no se les olvide suscribirse y darle like. Esperemos un momentico, que ya lo está haciendo. Tienen que probar esta herramienta, explorarla y sacarle provecho al máximo. Entonces recuerde el producto de lo que fue en Survey 123, que lo podíamos ver tanto en Google Earth, que lo podíamos ver en Excel, o que lo podíamos descargar directamente para visualizar aquí en ArcGIS Pro. Listo, entonces me voy a centrar acá y mire que ese polígono me sirve para que esos puntos se centren acá. Inclusive hubiese podido modificar el polígono para que cogiera solamente esta partecita, que es donde más se concentran los puntos. Usted todavía puede modificar ese polígono, claro. Usted le dice editar y seguramente le puede decir modificar, editar vértices. Tiene que seleccionarlo, obviamente. Y entonces acá yo podría mover esto hacia acá, esto hacia acá. Recuerden los videos de edición de mi canal de YouTube, por si no tienen mucho conocimiento en edición, pero pues esta no es edición avanzada. Podríamos hacer esto y podríamos hacer por acá esto, inclusive dejar estos puntos por fuera, ¿sí? Y aquí también podríamos hacer como un cuadro por acá. Entonces le voy a agregar unos vértices aquí y aquí, y lo que hago es mover este, y claro, aquí el kernel density, aquí le voy a dar guardar, F2 para terminar, guardar los cambios, que es lo que me dice acá. Me dice estoy trabajando con el elemento seleccionado, en este caso sí, y ya. Entonces estoy dejando algunos datos mirando donde hay una mayor densidad. Puede ser de población, puede ser de diversidad, puede ser de puntos de contaminación, puede ser de cualquier temática que estén trabajando, ¿cierto? Puede ser de robos también de la parte social, puede ser de accidentes, puede ser de cámaras, puede ser de cualquier cosa que tenga, en este caso georreferenciada a través de una geometría puntos.
y que nos permite identificar como esa concentración a partir de un radio o una distancia establecida. Y listos. Entonces con eso terminamos nuestro video. Muchas gracias por su atención, muy amables.